Que Dios lo bendiga. Amén. Que Dios lo bendiga. Amén. Ahí está, muy bien. Gloria a Dios. Vamos a saludarnos unos a otros ya que hemos venido juntos. Amén. Ahí levanta tu mano, sale de tu sitio que se puede y saluda. Abraza a tu hermano y a tu hermana. Amén, amén, amén. Saludamos también a los hermanos que están a través de Facebook. Que Dios los bendiga. Amén, amén. ¿Aló? Sí. Aló, sí. Amén. Muy bien. Amén, amén, amén. ¿Cuántos han venido a adorar al Señor? ¿Cuántos han venido a alabar al Señor? ¿Cuántos han venido a escuchar una palabra de Dios para sus vidas? Amén, qué bueno. Qué bueno, siempre nuestra motivación sea esa, ¿no? Venir a dar. Amén. Más allá de que de todas maneras Dios es bueno y Dios es recíproco siempre. No importa cómo vengamos, Él siempre nos va a dar. Amén. Porque el principio del reino es dar. No recibir, sino dar. Y cuando tú y yo venimos al Señor, cada vez que hay una reunión, una célula, una reunión de intercesión, culto congregacional, cualquier tipo de actividad, y si tu mente, tu corazón está la disposición de dar, tú te bendices. Porque una vez que tú decides dar, Dios ya está preparando también su dar para tu vida. Amén. Por eso dice, más bienaventurado es dar que recibir. Muy bien. Vamos entonces a seguir edificándonos con la palabra del Señor. Amén. A ver, voy a hacer la pregunta. Este mes, a ver, vamos a ver si estamos en línea. Este mes, ¿de qué se está predicando en las células? ¿De qué? Servicio, muy bien, servicio. Amén. Uy, si no me decía, entonces, si me decía de otra cosa, tenía que hablar con los líderes. Siempre hay una línea, ¿no? Una palabra específica que Dios nos da y tiene que ver con lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia. Amén. Y tiene que ver con lo que tú también tienes que hacer, o sea, en todas tus áreas. O sea, no podemos decir que tenemos dos vidas, una vida espiritual y una vida secular. Tenemos una vida familiar, tenemos una sola vida en el Espíritu. Amén. Entonces quiere decir que toda palabra que Dios me da para direccionarme en un lugar, en una atmósfera espiritual, vale decir la célula, la intercesión o la congregación, esa palabra tiene un propósito para direccionar y dirigir tu vida en cada área. No es que hay una palabra para el negocio, hay una palabra para la familia, hay una palabra para mi matrimonio, hay otra palabra para la congregación. No, la palabra es única y es la misma para que tú la apliques, obviamente con sabiduría, para que pueda tener el efecto que Dios quiere. Amén. Por eso es importante retener la palabra. Entonces vamos a recibir una palabra de parte de Dios también en esta mañana que tiene que ver con el servicio. Amén. Allí en el anuncio que decía llamados y escogidos, ¿verdad? ¿Vieron el anuncio? ¿Cuántos compartieron el anuncio? Amén. Esta palabra me llamó la atención mucho cuando estaba leyendo este pasaje bíblico y yo decía, Señor, siempre le pregunto, amén, Señor, ¿cuál es la palabra para esta semana? ¿Qué quieres entregarnos? ¿Qué alimento nos quiere dar? Amén. ¿Cuántos así hacen esta semana? El lunes, por ejemplo, ¿qué se come? O menestra, ¿verdad? ¿Alguien come otra cosa? Siempre, ¿no? Supermercado frito, algo así, ¿no? Siempre estás proyectándote, diciendo qué voy a cocinar, qué voy a hacer. De la misma forma también, cuando se trata de nuestra vida espiritual, Dios nos va direccionando y tiene ya una mesa servida para nosotros. Hoy quiero hablar acerca de eso, de el llamamiento y la escogencia de Dios. Tiene que estar claro, Dios te ha llamado, Dios te ha escogido.
estado hablando de servicio, amén, a Dios, y seguramente ya llegaron a esta parte de la enseñanza por sus líderes, que el servicio a Dios no solamente es dentro del templo, sino también es fuera del templo. Amén. Ejemplo tenemos al Señor Jesucristo. Si tú buscas pasajes bíblicos donde el Señor Jesucristo, alguna de las cosas que practicaba, desarrollaba constantemente, era la predicación del Evangelio. Pero una o dos veces lo ves dentro del templo. La mayoría de las veces lo ves fuera del templo. Está en el mar, está en la plaza, está en el camino, está en la montaña, está en el monte, está aquí. O sea, el Señor Jesucristo predicaba fuera del templo. Repita conmigo: predicar fuera del templo. Y no solamente eso, ¿no? Sino que reconocer, ¿no? Yo creo que ya llegamos a un punto donde nosotros valoramos nuestra vida. Amén. Muy importante es que tú valores tu propia vida, que tengas una buena autoestima, que te ames a ti misma, a ti mismo. Amén. Repite conmigo: yo soy siervo de Dios. No voy a ser, soy. Porque a veces seré sierva, seré siervo, no somos siervos de Dios. Amén. Pero somos siervos de Dios, ¿por qué? Porque hemos sido salvados, no porque hemos entendido que la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario ha sido perfecta y completa para salvarme, para redimirme, para rescatarme y hacer de mí una nueva persona, una nueva mujer, un nuevo hombre. Amén. Ahora, ¿para qué? Para ser mamá, para ser papá, para ser un empresario, para ser un doctor, un abogado. Aunque es bonito eso, pero específicamente el Señor nos ha salvado para que nos use, para servirle a Él, para aplicar el Evangelio de Jesucristo. El propósito de Dios es específicamente salvar lo que se ha perdido. Amén. Y eso es lo que estamos haciendo a través de las células, eso es lo que estamos haciendo a través de diferentes tipos de actividades y reuniones que hacemos nosotros. Ese es el propósito de nuestra reunión. Hoy por hoy hemos hecho un cronograma de evangelismo. Amén. Cada célula con su líder va a coordinar, va a programar qué día, a qué hora o de qué manera o de qué forma se puede hacer evangelismo. Porque es necesario que la iglesia entienda que ha sido llamada para servir, para predicar el Evangelio de Cristo. ¿Qué necesita la gente? Dinero. ¿Qué necesita la gente? Sanidad. ¿Qué necesita la gente? Liberación. ¿Qué necesita la gente? Salud. Sí. ¿Quién le puede dar eso? Solamente Jesucristo. Amén. Entonces es importante que entendamos la causa del Señor. Por eso es que ya esta semana ya un grupo de hermanos ya salió a sus células, se han ido a los hospitales, han estado evangelizando, ¿no? Por ahí les mandé una fotito. Seguramente esta semana le toca a otro líder, así que dile que prepárate cuando tu líder te diga vamos a evangelizar. No digas, ay, no quiero, no, vamos a evangelizar porque somos la iglesia. Amén. Entonces, hemos sido llamados a poder servir fuera del templo. Amén. Quiere decir que dentro no. O sea, también tenemos que hacer diferentes tipos de actividades, pero sin dejar de hacer lo que también es importante fuera del templo, ¿no? Y fuera del templo, ¿cómo lo hacemos? En el trabajo, en el barrio, en el mercado, en la casa, en todo lugar. Amén. En todo lugar, siempre a través de nuestras acciones, estamos nosotros sirviendo, estamos predicando el Evangelio de Cristo. Amén. No necesitas decir, ¿sabes qué? Te voy a predicar una palabra para que de esta manera puedas saber que estoy haciendo la obra del Señor. Simplemente con tus propias acciones, tu propia conducta, tu propio comportamiento en el trabajo, en la casa, en el mercado, en la cola del cine, en el tren cuando subes, allí con tus acciones estamos predicando el Evangelio de Cristo. Amén. En todo lugar. Cuando estás en tu matrimonio, tú estás predicando, tú estás sirviendo a Dios, porque somos siervos de Dios. Cuando tú, joven, obedeces a tus padres, tú estás sirviendo a Dios. Cuando tú oras, tú estás sirviendo a Dios. Cuando tú vas al trabajo, ¿no? Detrás de ese trabajo hay un jefe, pero en realidad lo que tú estás haciendo es servir a Dios. Amén. Amén. ¿Cuánto le gusta ir al cine? Amén. Amén. ¿Cuántos han ido esta semana a ver al cine? Nadie. ¿La semana pasada? Gracias, Barro. Yo fui hace un mes, no, por 5 meses fuimos, creo. Bonita la película, la recomiendo. ¿Cuál era? Te dije, Charito, ¿cuál era la película? ¿Ah? La cabra, ¿no? La cabra, ¿no? Un dibujito. Yo siempre voy a ver dibujitos, pero interesante, más allá de que el nombre sea un poco
pero los principios, los valores que enseña ese dibujito son interesantes. Unidad, trabajo en equipo, reconocer los errores, perdonar. Bonito, excelente, así que le recomiendo. Entonces, aún en el cine, con nuestra acción, estamos predicando el Evangelio. Amén. Aún cuando estamos manejando y hacemos cualquier cosa, estamos predicando el Evangelio. Tiene que tener claro, con tus acciones y tu comportamiento, tú estás sirviendo a Dios en todo lugar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente en Colosenses capítulo 3:23, yo quiero que usted lo lea, Colosenses 3:23, ¿qué dice? ¿No? A ver, la voz de 3, 1, 2, 3. Amén. Todo, y cuando habla de todo, está hablando de todo. No está hablando solamente dentro del templo, sino fuera del templo. Amén. ¿Por qué? Porque el 24 dice, ¿no? Mira el 24 lo que dice. A voz de 3, a ver, 1, 2, 3. ¿A quién servimos? A Cristo, al Señor, a Dios servimos. Amén. ¿A quién? Por eso estoy diciendo, el servicio fuera de mí. Entonces, en todo lo que hace, yo quiero que entiendas eso. No solamente aquí en la iglesia yo estoy sirviendo, por el hermano, o cada uno de ellos, o tú que estás aquí, porque tú estando aquí también estás sirviendo a Dios. Pero no solamente el dentro, también es fuera del templo. Y es allá donde debemos de. Ahora, la pregunta sería, entonces, o sea, para nosotros, amén, si servir, ¿no?, es una bendición, ¿cuántos saben que servir es una bendición? Amén. O sea, dentro y fuera del templo. Entonces, ¿por qué muchos no lo hacen? Si servir es una bendición dentro y fuera del templo, ¿por qué muchos no quieren servir? ¿O por qué muchos no lo hacen? Si el Señor mismo nos da un ejemplo acerca de servir, dice la palabra que Él como hijo de Dios, dice no vino a ser servido, sino a servir. Una de las cosas que hacía el Señor Jesucristo dentro de su vida de santidad, su vida de oración, era servir. Servir, Él vino a servir. Amén. Vino a hacer algo por otro y para otro, y les he compartido eso. Pero entonces, si servir es una bendición, porque lo hemos leído, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Recompensa, herencia, tiene que ver con todo lo que el hombre está buscando, queriendo, ¿no?, alcanzar. Por eso estudia, por eso trabaja. O sea, son recompensas de la herencia. Pero ese es el resultado de servir. Y si servir es una bendición, la pregunta es: ¿por qué entonces muchos no quieren servir? ¿Por qué no quieren servir? ¿Por qué muchos no quieren servir dentro del templo y por qué muchos no quieren servir fuera del templo? Porque hay muchos que sí lo hacen, pero muchos que no. Porque la palabra, mira lo que dice, que un día dice que Él les dirá a sus discípulos, a su pueblo, a sus hijos, ¿no?, que no los conocen. Dice la palabra que un día les dirá, ¿no?, a los que son parte de su pueblo, de sus hijos, que no los conocen, porque estaban haciendo cosas, entre comillas, para Él. Y habla de profetizar, de echar fuera demonios. Y un día el Señor le dice: apartados de mí, no los conozco. Ahora, la pregunta es: ¿ellos estaban sirviendo, sí o no? Porque podemos deducir y entender que si estaba profetizando, estaba sirviéndose, ¿no? Si estaba echando fuera demonios, estaba sirviéndose, ¿no? Pero que dice, mira, que dice Mateo 7:21. Mira lo que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. A ver, diga usted: Señor, Señor. Así como tú y como yo, muchos fueron también dicen. Pero no porque dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Seguimos, por favor. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas cosas, dice, milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Wow. Si Dios quiere que yo sirva,
y el servicio es una bendición, ¿por qué en este pasaje el Señor dice al que le está sirviendo que no lo conoce? ¡Wow! ¿Sí o no? Porque estaban sirviendo. En tu nombre hicimos. ¿Y por qué le dice que no te conozco? Dice. Entonces le declaré: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿A qué se estaba refiriendo aquí el Señor Jesús para decirle esto a sus discípulos con respecto al servicio? Porque estamos hablando del servicio. Que cuando tú puedas hacer algo, pero ese algo que haces no le agrada al Señor. Por eso el servicio es dentro y fuera del templo. Todo lo que hacemos lo hacemos para agradar a nuestro Señor. Amén. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos con respecto al servicio? ¿O cuál es el poco entendimiento que tenemos con respecto al servicio? Y para eso vamos a ir a este pasaje bíblico de Mateo capítulo 21 para poder profundizar y analizar acerca del servicio que yo estoy ofreciendo, o estoy dando, o estoy haciendo para el Señor, de tal manera de que pueda recibir el servicio como una bendición y no que el reproche de Dios y que diga: apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Ah? Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para la viña. ¿Qué fue contratar? Obreros para la viña. ¿Para qué contrata obreros para la viña? Para servir. Diga conmigo: servir. Amén. Y aquí el Padre hace referencia a Dios. Por eso dice: el reino de los cielos es semejante. Semejante. Y se habla del reino, está hablando de Dios. A ver, seguimos. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, con los siervos un denario al día, los envió a su viña. ¿A dónde los envió? A su viña. Amén. A servir dentro del templo y fuera del templo. Amén. Y amén. Seguimos. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. ¿Qué le va a dar? Lo que es. ¿Qué le va a dar? Lo que es justo. ¿Y ellos qué cosa? Fueron. Diga conmigo: Dios, cuando le sirvo, me va a dar lo que es justo. Amén. Escúchame, cuando tú sirves, Dios te va a dar lo que es justo. No te va a dar más. Te va a dar por tu servicio lo que es justo. Por eso repite conmigo: yo voy a servir dentro del templo y fuera del templo. Porque cuando yo sirvo dentro del templo y fuera del templo, Dios me va a dar lo que es justo. Amén. Ahora, seguimos. Salió otra vez. Wow, el Señor siempre está ahí buscando. Cerca de las horas sexta y novena hizo lo mismo. Seguimos. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Quién los halló? El Padre. A los desocupados. Y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Amén. Entonces él les dijo: id también vosotros, ¿a dónde? A mi viña, y recibiréis lo que sea. Wow. Repite conmigo: Dios me va a dar cuando sirvo lo que es justo. Amén. Dios es justo. Ahora, seguimos. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, dice: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros, pensaron que iban a recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. O sea, a todos les dio. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, que era Dios, diciéndoles: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga del calor del día.
Y respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago el agravio, no conveniste conmigo en un denario. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero yo dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno?, le dice el Padre Dios. Así los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. O sea, todo este contexto de esta parábola habla de servicio. Amén. Servicio. Como el Señor, ahora vamos un poco a introducirnos, ¿no?, aquí en este pasaje. ¿Qué aprendemos en este pasaje? Primero, que Dios está llamando a servir. ¿A qué está llamando el Señor? A servir. ¿A quién le llama a servir? A los desocupados. ¿Sí o no? A los que están desocupados para Él. Él está llamando a servir a los desocupados. No estaban haciendo nada en la viña del Señor, porque le está llamando a su viña. Por eso el reino del Señor es semejante a un padre de familia, Dios, que llama a obreros para su viña. Amén. Dios está llamando a obreros para que trabajen. ¿A quién le llama? A los desocupados. Amén. ¿A quién le llama? ¿Cuántos desocupados hay aquí? Ah, ya entiendes. Ahora, a los que llamó, ¿para qué lo llamó? Para que sirva. Porque trabajar es servir. Vete a trabajar a mi viña. Amén. El Señor vete a trabajar a mí. ¿Dónde se trabaja? Trabajo servir. ¿Dónde se sirve? Dentro y fuera del templo. Amén. Y el Señor dice que llama, para que ellos lo llamó, dice, eran siervos. Y lo llamó a horas diferentes. ¿Sí o no? Hemos visto en la mañana, media mañana, en la tarde, en media tarde, en la undécima, en horas diferentes. Quiere decir que Dios te ha llamado, o está llamando a ti, así como estás, ¿no? Así como estaba, dice, con diferentes, de pronto, circunstancias, problemas que puedes tener. Porque cada una de aquellas personas que estaban en la plaza, ¿cómo te imaginas tú que estaban? De repente con sus problemas, con su ay, me duele aquí, no tengo plata, nadie me llama, me salen malas cosas, estoy cansado, cansada, aburrido, aburrida. Cada uno tenía algo diferente, ¿no? Como hoy aquí, cada uno tiene algo diferente con lo que está lidiando. ¿Amén? ¿Sí o no? O algo bueno que le está pasando. De repente te va aquí mejor que el hermano, mejor que la hermana. Gloria a Dios. Dios tiene un tiempo para cada uno. Pero yo quiero que entiendas que, o sea, con diferentes problemas y circunstancias, Él los llamó. Y Él te llama también a ti. Y llama a todos, tú que me escuchas también por el Facebook. Dios está llamando, o sea, Dios está llamando a todos. Hoy, ayer y mañana. Él está llamando. Él está llamando a todos. ¿Para qué? Para trabajar en su, para servir en su, dentro y fuera. Amén. Ahora, pero muchos no quieren. Muchos no quieren. Mateo capítulo 24, 48 dice, para poder entender, dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, siervo malo, dice, y comenzare a golpear a sus consiervos y a uno, y a comer y a beber con los borrachos, dice, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, que dice, y lo duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, hay muchos que no quieren. Por eso que aquí la palabra muestra, ¿no? El servicio es una bendición, pero muchos no quieren. Muestra el castigo del siervo.
y este muestra el argumento, y este muestra un argumento. Si leemos todo el contexto, pues un argumento, porque cuando uno no quiere servir es porque tiene algo que hacer. Amén. 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 Muestra un argumento para no servir, y seguramente habrá argumentos para no servir dentro del templo, pero no hay argumento para no servir fuera del templo, porque todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Amén. Mira lo que dice Lucas 9:50. ¿Sí? Jesús le dijo: no se lo prohíbas, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Amén. Ahora, porque si es una bendición servir, ¿por qué no quería? ¿O por qué lo hacía mal? En este caso, este siervo, el siervo, en el pasaje de Mateo. O sea, ¿por qué si es una bendición servir, por qué no quería servir? Ahora, hay un pasaje, creo que me he equivocado con 9:50, pero hay un pasaje cuando el Señor les dice a sus discípulos, y en una oportunidad le dice que lo siguieran, y Él dice: no, espera primero que yo entierre a mi padre. Espera primero que yo haga mis cosas y después te voy a servir. Entonces hay muchos que, si el servicio es una bendición dentro y fuera del templo, ¿por qué no quieren servir? Muchas veces lo que sucede es que cuando Dios te llama para servirle, tú estás, diga conmigo, ocupado. Porque Dios llama a los... ¿A quién llama? ¿A quién llama? ¿Por qué muchos no quieren servir al Señor dentro y fuera del templo? Amén, gracias, varón. Amén. ¿Por qué? Porque muchos están ocupados. ¿Y Dios a quién llama? A los desocupados. Dile que al otro lado, ¿ya ves? Dice bien claro, hay como 3 o 4 veces le repite: a los desocupados, porque dice que Él llamó a los desocupados para que no tuvieran ningún pretexto para ir a servirles. Porque el que está desocupado para Dios no tiene pretexto para el servicio, porque está desocupado. Pero el que está ocupado sí tiene pretexto y argumento para no servir. Amén. Amén. Vamos entrando. Mira, hermanos, lo que pasa es que cuando Dios te llama, tú estás ocupado. Cuando Dios te dice: sírveme dentro y fuera del templo, el problema es que muchas veces estamos ocupados en nuestras cosas. Estás ocupado, ocupada, que tengo que cuidar al bebé, que mi esposo, que mi trabajo, que lavar la ropa, que mis estudios, que me voy a casar, que estoy haciendo deporte, que mis horarios, que estoy cansado, que estoy cansada de una o de otra cosa. Y Dios te dice: sírveme, te llama. Pero tú estás, ¿qué cosa? Ocupada en tus cosas. Amén. Haciendo tantas cosas que no hay tiempo para el llamado de Dios a servir. No hay tiempo. Y suele pasarse. No hay tiempo porque muchos dicen: no, es que yo no puedo hacer lo que tengo que hacer dentro del templo, pero hazlo fuera del templo. Sirve fuera del templo. Ya le dije, servimos en la escuela del cine, servimos cuando seguimos la tele, servimos cuando compramos en el mercado, servimos cuando estás en el trabajo, servimos cuando estamos en la playa, servimos cuando estamos con el esposo, con la esposa, con mamá, con papá. O sea, toda acción, todo acto que hacemos
toda conducta de servicio. No solamente servir es estar aquí predicando, estar cantando, estar en sonido. No solamente servimos fuera del templo y dentro del templo. Amén. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dios te dice, sírveme, sírveme, pero estás ocupado haciendo tantas cosas que no hay tiempo para Dios. Y qué triste es ver la ingratitud de un pueblo que fue salvado por la sangre de Jesucristo, que ahora no se acuerda de su Salvador y quiere salvar a la humanidad perdida del pecado, pero no se acuerda quién le salvó, no se acuerda quién murió por él al cruz del Calvario. Y Dios le está llamando para que le sirva, porque el objetivo, el plan de Dios es que tú le sirvas. Amén. Dios quiere salvar a la humanidad perdida del pecado. Por eso llama a la iglesia a servirle, predicando con su vida el Evangelio de Cristo dentro y fuera del templo. Amén. Por eso Dios está buscando gente, escúchame, gente ocupada en el sistema, pero desocupada para Él. Amén. Dios está buscando gente ocupada en el sistema, pero desocupada para Él. Porque todos nos ocupamos en el sistema. ¿Quién no trabaja? ¿Quién no tiene que cocinar? ¿Quién no tiene que lavar? ¿Quién no tiene que estudiar? ¿Quién no se cansa? Dios está buscando gente ocupada. Pero cuando Él te llama, Señor, yo estoy ocupada en el sistema, pero cuando tú me llamas a servir, estoy desocupada para ti. ¿Me estás entendiendo? Dios llamó a Pedro, estaba ocupado en el sistema. Llamó a Abraham, estaba ocupado en el sistema. Llamó a Noé, estaba ocupado en el sistema, porque estamos en la tierra. Pero cuando vino el llamado a servir, ese hombre ocupado, esa mujer ocupada, se desocupó para Dios. Amén. Y no es que tengo que dejar aquello en lo cual me estoy ocupando, sino es que en medio de mi ocupación decido servir a Dios, dentro del templo y fuera del templo. Amén. ¿Me estás entendiendo o no? Amén. No hay argumento y pretexto para no servir a Dios. Hazlo donde tú estás, hazlo donde tú te mueves, hazlo con el estudio, en el trabajo, en la calle, en el tren, en el cine, donde tú te encuentras. Todo lo que hacemos, lo hacemos para Él, el Señor. La iglesia tiene que entender que el Señor está llamando. Está llamando a servir a la hora. Te llamó hoy, te llamó ayer, te llamó mañana. O sea, Dios está llamando a servir. No hay otro objetivo, otra razón que tiene el Señor. Amén. Por eso que en el mundo, dice, Dios está buscando gente ocupada en el mundo, pero desocupada para Dios. Yo estoy ocupado en el mundo. Estás ocupado en el mundo, estás ocupado en el mundo, porque hay que hacer cosas en el mundo, ¿sí o no? Pero cuando viene el llamado de Dios y dice, sírveme, te encontró en la mañana, te encontró en la tarde, te encontró en la noche, te encontró a la hora undécima. ¿Y qué estás haciendo? Estoy aquí, desocupado. Cuando Dios te llama, nunca estés ocupado para Él. Desocupado o desocupada para Él, porque Él te llama para que le sirvas. Así que en medio de lo que hago, aparto un tiempo. Aquí estoy, Señor, para servirte. En medio de mi trabajo, aparto un tiempo. En medio de mi estudio, aparto un tiempo. En medio de mis actividades, ser mamá, ser papá, esposo, esposa, aparto un tiempo, porque Él me ha llamado a servir. Amén. Amén. Aleluya. Por eso es importante. Dios te dice, sírveme, sírveme, pero estamos ocupados haciendo tantas cosas que no hay tiempo para Dios. Y eso es triste. Eso es triste. Tantas cosas hacemos y estamos desocupados. Pero por eso que el mundo, ¿no? Vemos aquí, por eso Dios está buscando gente ocupada. En el mundo, pero desocupada para Él. Gente que a pesar de hacer sus responsabilidades en esta tierra le dice Dios, sí Señor, porque no importa lo que haga en el mundo, estoy desocupado para ti cuando tú me llames, cuando tú quieras. En el lugar que me encuentre, estoy sirviéndote. No pone excusas, no pone argumentos, porque sabe que tiene que servir en todo lugar, a toda hora, en todo momento. Su vida es un vivir sirviendo. Siempre está al servicio de su Señor, donde Él sea, en la mañana, en la tarde o en la noche. No te digas,
sirves la comidita, le sirves el agüita. Cuando llevas a tu niño al colegio, cuando es la reunión de padres de familia y ahí empiezan a jalarse los pelos, tú por qué tal lo te la bota, y ahí tu testimonio, tu palabra, tu norma de conducta, tu influencia, como cristiano, estás sirviendo. ¿Ah? Tú eres taxista, veo todos los taxistas, tú estás sirviendo a Dios. Cuando tú estás haciendo lo que haces, cualquier actividad, estás sirviendo a Dios. Por eso que Dios llama a gente que está ocupada. Amén. Ocupada. ¿Cuántos ocupados hay aquí? Pero cuando Él te llama, te desocupas para Él. Porque Dios llama a gente desocupada. O sea, gente que no está sirviendo. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Amén. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Amén. Amén. Nuestra vida es un vivir de servir. ¿Para qué nos muestra este pasaje también? Mateo 19, 29. ¿Qué nos muestra este pasaje que hemos leído acerca de cuando llama obrero para la viña? Cualquiera que haya dejado hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, dice, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. O sea, está hablando de cuando estamos ocupados, ¿no? Porque acá hay esposos, acá hay hijos, acá hay padres, hay madres, hay hermanos. ¿Sí o no? Estamos construyendo casas, estamos haciendo empresas. Pero cuando dejamos esa ocupación, y no es que dejemos y la tiramos, no. Cuando viene el llamado, y por causa del llamado a servir, dentro y fuera del templo, yo decido no argumentar lo que hago, sino a pesar de que estoy haciendo algo, decido desocuparme para Dios. Dice que vas a recibir 100 veces más. O sea, ¿qué significa esto? ¿Quién es el que les pagó a los siervos? El Padre, el Señor. ¿Sí o no? Al que vino, trabajó 5 horas, le pagó un denario. Al que trabajó 1 hora, le pagó un denario. Porque él quedó que iba a pagar y iba a pagar lo justo. Amén. Y qué bonito es que cuando tú vayas a cobrar, reciba lo justo, Señor. Que tú te esforzaste, trabajaste y vayas y el Padre te diga, toma lo justo. ¿Sí o no? Lo justo, no lo que no mereces, sino lo que mereces, lo justo. Ayer nos estaba esperando en matrimonios, hablamos de la fidelidad. Además, esta semana no se pierda la célula de parejas. Lo justo. Viene el Señor y empieza, escúchame, a su siervo le empieza a pagar. Toma tu denario, el sueldo de un día. Toma. Al que trabajó 1 hora, toma. Al que trabajó 5 horas, te dice un denario, toma. Repite conmigo. Dios bendice al que sirve dentro y fuera del templo. Dios bendice. Que se quede grabado. Dios es el que bendice. Es Dios el que bendice a sus siervos. Dice que está al lado, Dios te bendice. Amén. Es Dios quien bendice. Deuteronomio 8, 17 y 18. Porque a veces se nos olvida que es nuestra fuerza, nuestra sabiduría, nuestro poder el que nos bendice. Dentro de todo el contexto dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él, mira conmigo, Dios bendice el trabajo, la salud, ese dinero que cobras, esa fortaleza que tienes, esa gracia que hay dentro del trabajo para que te digan que buen chico, buena chica, buen trabajador, el que te ascienda, el que te aumente el sueldo. Dios bendice al que le sirve, Si no sirviendo tienes, lo que tienes es ¿por qué? Porque Dios quiere que entiendas, en la medida de que me sirvas a mí fuera y dentro del templo, Dios bendice, no es tu fuerza, no eres tú, no es tu capacidad, porque si eres tú, eso se acaba, no trae estabilidad, seguridad, gozo, alegría. Dios es el que bendice, Dios es el que da riquezas, Dios es el que prospera a los siervos. Amén. Por eso dice aquí claramente que debemos entender algo: cuando tú le sirves, no pierdes. Amén. Por eso que hay muchos que no les sirven, están fuera trabajando, haciendo un montón de cosas, pero se olvidan que
sea, están sirviendo para el Señor. Se olvidan que ahí en la universidad, ahí en la calle, ahí en el mercado están sirviendo para el Señor. Y se olvidan, están desenfocados, sirviéndose a sí mismos. Entonces se bendicen a sí mismos. Pero la Biblia dice que es Dios quien bendice. Tiene que estar claro, Dios es quien bendice. Por eso le dice, ¿cómo quedé contigo? Le dice, yo quedé contigo, toma lo que es justo. Entonces Dios por eso que hay uno que va más adelante y otro está más atrás. ¿Y por qué a ti te va bien? ¿Por qué yo veo que esto? ¿Por qué me va? Ah, hay que mirar qué está haciendo para Dios, fuera y dentro del templo. ¿Ah? ¿Por qué está haciendo fuera? ¿Y cómo lo está haciendo? Está sirviendo. Sus acciones, sus palabras, sus actitudes, su comportamiento, su conducta. Entonces está sirviendo Dios fuera y dentro del templo. Entonces Dios provee, Dios bendice. Pero cuando muchas veces, y hay que decirlo, a veces hay una doble personalidad, ¿cómo le llaman? Bipolares, ¿verdad? Somos uno aquí y somos otro allá. Cuando estamos en la iglesia, sí, aleluya, gloria a Dios, Dios te bendiga, pero cuando estamos fuera, ¿para qué? La boca se suelta. Se suelta la boca y nadie nos ve y empezamos como una vez fuimos a una reunión y me sorprendí. Yo pensaba que solamente en el Nacional estaban los Big Bunny, Bad Bunny. Fui a una reunión y veía a las cristianitas, los cristianitos con su Bad Bunny ahí. O sea, ¿qué? Esto es real. En la iglesia sí, aleluya, gloria a Dios, pero fuera de la iglesia no está el pastor, no está mi líder, no está mi mamá, no está mi papá. Entonces se sirve fuera y dentro del templo. Fuera y dentro del templo. Entonces después decimos, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué no alcanza? ¿Por qué? Porque en realidad no estamos sirviendo fuera y dentro del templo. Tenemos que entender de que el servicio es fuera y dentro del templo. Y aquí el Señor dice, empezó a bendecirles. No, a bendecirles del último hacia del primero, del último hacia el primero. Empezó a bendecirles. Y Dios bendice, hermano. Cuando tú le sirves a Dios, Dios bendice. Puede haber que subió el gas, bajó el gas, no hay gas, que subió el dólar, no importa, no te va a faltar, porque tú le sirves a Dios. Pero cuando uno no le sirve a Dios, se sirve a sí mismo. Entonces por eso todo este mes estamos hablando de servicio, porque Dios quiere que entiendas de que no tienes que quitarte tu ocupación, sino en tu ocupación sirve. Donde estás, no tienes que ser líder, no tienes que ser pastor, no tienes que ser evangelista, tienes que ser lo que eres en tu casa y ahí sirve, glorifica el nombre del Señor. Ser una buena madre, un buen padre, una buena esposa, un buen esposo, un buen hijo, una buena hija, conforme a la voluntad de Dios, porque cuando tú obedeces a Dios, tú le estás sirviendo a Dios. Y cuando tú le sirves a Dios, entonces Dios empieza a bendecir. Mira, por último, dice, por eso dice en el pasaje que hemos leído en Mateo 20, del 1 en adelante, al último dice, por último, porque muchos son llamados, dice, y pocos son escogidos. A ver, ¿quién quiere ser llamado? A ver, ¿quién quiere ser escogido? Uno de los dos. Porque dice, muchos son llamados, pero después dice, pero pocos son escogidos. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque no es de servicio. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque obviamente Dios está viendo que lo que está haciendo no es correcto. Entonces por eso cuando venimos a Cristo, cuando venimos a Dios, cuando venimos a la palabra, entonces tiene que provocar un cambio en nuestro interior, que se manifieste en nuestro exterior. Amén. Por eso que hay muchos que son llamados y pocos escogidos. Como que Dios llame aquí a ver, y hoy día sea el fin de todo el sistema. ¿Cuántos seremos escogidos? ¿Se da cuenta o no? ¿Cuántos quieren ser llamados? No, nadie no levanta la mano. ¿Cuántos quieren ser escogidos? Levántense, yo quiero ser escogido.
Pero yo pregunto, ¿a quién va a escoger si no lo llama primero? ¿Sí o no? ¿Y para qué va a llamar si no lo va a escoger? Por eso yo llegué a la conclusión: Señor, yo quiero que tú me llames. Cuando me escojas, yo quiero estar ahí. Yo no solamente quiero ser llamado, yo también quiero ser escogido. Porque dice que a estos que estaban ocupados le dijo: desocupados vengan. Señor, no importa lo que tenga que hacer en esta tierra, me toca ser mamá, me toca ser papá, me toca ser esposo, esposa, no importa. Porque Dios te ha llamado a todos a hacer algo. Pero cuando me quieras escoger, con esposa, con hijo, con trabajo, con lo que sea, allí voy a estar para servirte. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Llamado y escogido. Ahí el Señor llega a la conclusión y dice: mira, yo estaba buscando algo para ustedes, quiero que me sirvan y mi niña les voy a pagar lo que es justo, les voy a bendecir. No importa lo que dejes, te voy a bendecir. Y al final, uno dijeron, incluso eran envidiosos: no, pero ¿por qué le das a él y no a mí? Por eso el Señor dijo: wow, no entienden que el propósito es servir. Por eso que hay muchos que son llamados, pero dentro del llamado, algunos son escogidos. No porque así quiere que sea el Señor, sino porque era la realidad presente en ese momento. Y hoy por hoy también es esa misma realidad en la sociedad. Dios nos llama a todos. ¿Acaso esta semana han ido a predicar el Evangelio? ¿Acaso tú no le hablas a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija? ¿Acaso no le hablas a tu hermano, a tu hermana? Sabes que dejes el pecado, no hagas eso, es incorrecto. Busca a Dios, arrepiéntete. ¿Por qué no ordenas tu vida? ¿Acaso no le están llamando, no le están predicando el propósito de Dios, que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento? Yo cada vez que voy a un lugar, al mercado, en la calle, veo una persona que antes estaba en Cristo, le saludo: que Dios te bendiga. ¿Y cuándo vas a la iglesia? O sea, Dios lo está llamando. Dios lo está llamando. Cuando tú le aconsejas a tu amigo, a tu amiga, a tu hijo, a tu hija, y le dices: eso no es correcto, es incorrecto, debes ser fiel, leal, comprometido con Dios, Dios lo está llamando. Pero ¿cuántos no quieren acudir al llamado? Entonces, cuando Dios escoge, por eso dice, ¿no? Cuando Dios escoge, entonces muchas veces aquellos que Él llamó no van a estar cuando Él escoge. Por eso es importante que entendamos, amados hermanos, Dios está llamando, Dios te llama, y tú vienes a Él a servirle. Y cuando tú vienes a servirle, entonces Dios está viendo que su hijo sirve. Por eso la Biblia dice: no, bien, buen, siervo y fiel. Dios ha llamado a todos, a todo el mundo. No te ha llamado a ti nada más, a todo el mundo. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Bautízalo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ay, es que yo no quiero. No, la palabra dice: Dios está llamando porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero cuánta gente se está perdiendo porque está ocupada. Pero desocupada. Para Dios, cuando te llama, le dice: no, Señor. Sin embargo, tú decidiste por la mejor parte. Hoy, Señor, yo voy a tu casa a adorar. Señor, donde yo esté, yo te voy a servir. No importa que se burle, no importa que se mofe, no importa lo que digan, Señor. Tú me llamaste y tú me escogiste. Amén. Amén. Dile que otro lado: Dios te llamó y Dios te está escogiendo. Dios te está llamando hasta ahora y te está escogiendo. Amén. Para estar con Él. Juan 12:26 dice: a la voz de 3, 1, 2, 3, ¿qué dice? Amén. Si alguno, ¿cuántos algunos hay aquí? ¿Cuántos algunos hay aquí? Levanta la mano. ¿Cuántos algunos hay aquí? Amén. Amén. Si alguno, gracias, si alguno me sirve, ¿cuántos quieren servir al Señor? ¿Cuántos quieren servir al Señor dentro y fuera del templo? Sé la mejor mamá, sé la mejor abuela, sé el mejor hijo, la mejor hija, sé el mejor esposo, sé la mejor esposa, sé el mejor taxista, sé el mejor seguridad, sé el mejor ingeniero, el mejor doctor, la mejor enfermera, sé la mejor vendedora, sé la mejor, porque tú estás sin
sirviéndole a Él. Amén. Dile a tu lado, voy a ser la mejor. Dile, voy a ser el mejor. Hermano, el que no sirve, no sirve. Amén. Por eso siempre debemos estar. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a esto también, ¿qué cosa? Llamó. Mira, antes de que tu papá y tu mamá se juntaron, ya Dios te había pensado. Amén. No es que por ahí se me ocurrió, no, no hay nada de casualidad. Tú fuiste predestinada, tú has sido predestinado. Escúchame, tú has sido predestinado, predestinada. A los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. ¿Por qué? Porque pecamos, nos justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Quiere decir que la gloria de Dios se va a manifestar en aquel que Él llamó, que es el que Él escogió, que justificó, para que su gloria se manifestara. Amén. Juan 15:16 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él lo haga. Amén. Para que llevemos, ¿qué cosa? Fruto. Y el fruto, ¿qué cosa? Permanezca. Amén. No me elegiste vosotros. Tú no elegiste. No, yo decidí. No, tú no eliges nada. Él te elige. Él te llama. Y tú decides desocuparte para servirle a Él. Amén. Amén. Amado hermano, si todos decidiéramos usar el tiempo que nos permite en el lugar que nos encontramos para servirle a Dios, muchas personas, muchos hombres y mujeres ya hubiesen puesto su vida, su corazón para buscar del Señor. Ayer nada más, cuando iban a los hospitales, la hermana da testimonio, dice que en la calle hay una señora, otra señora, y sí, quiero que ores por mí. Hay necesidad en los hospitales, hay necesidad en la calle, hay gente llorando, sufriendo, decepcionada porque un hombre se aprovechó de ella, porque el esposo la abandonó, porque nadie lo comprende, nadie lo entiende, porque está pasando una etapa difícil, porque le robaron su plata, porque le vaciaron la cuenta del banco, porque tiene una enfermedad, se llama leucemia, no tiene 15, 16 años. O sea, hay gente que necesita de un abrazo, de un saludo, de una palabra, de un milagro. Necesita. ¿Y quién va a ser aquellas personas, aquellos hombres que vayan y estén asistiendo a esa necesidad? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Tú y yo. Por eso Dios llama al servicio. Amén. Por eso que están las células, por eso que están las intercesiones, por eso que está esta congregación, por eso que no esta, sino todas. ¿Por qué? Porque es estrategia de Dios para establecer su reino en la tierra, para que vaya y salve lo que se ha perdido. Tú estás salvada, tú estás salvado, porque tienes a Cristo en tu corazón. Pero Dios te salva, ¿para qué? ¿Para qué le? ¿Para qué le? Sirvas. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Amén. Yo no puedo evadir esta responsabilidad. A veces estoy con mis amigos y ellos son mundanos, pues, y agarran y a veces te tientan. Dile a tu lado, el mundano tienta. Las amigas, los amiguitos te tientan. Vamos para allá, toma para acá, agarra esto, no hagas caso, y te tientan para hacer cosas. No es el diablo. El diablo usa a las personas, a la gente, a los amigos, las amigas, los primos, las primas, las tías, los tíos, los jefes, los maestros. Usa a la gente para que te tiente, para que tú no sirvas a Dios. Pero gracias a Dios le doy que siempre cuando he sido tentado, cuando juego fútbol con los amigos,
¿no? Con compañeros siempre les digo, no, ellos dicen, Miguel es, él va a la iglesia. Él va a la iglesia. Entonces ya no pasa por mi lado, pues, la cerveza, no pasa nada. Ya no conversan y no hablan cosas indecentes. Y ya cada vez que tengo que compartir, les comparto siempre una verdad chiquitita, ¿no? Porque a veces hablan sus cosas, pero me da un despacito, aunque sea una palabrita, le siento. Porque yo entiendo que he sido llamado para servir, no solamente para predicar aquí, sino también fuera del templo. Jesús, ¿dónde predicaba más? Fuera del templo. Amén. Así que, amado hermano, hermana, no te resistas a servir a Dios. No pongas argumentos que tienen que hacer tantas cosas, porque Dios llama a los ocupados, pues, porque Pedro estaba pescando, pero cuando Él los llama, se les ocupa para Él. Señor, aquí estoy. Pero si tú pescas, Señor, no te preocupes. Él no dejó desamparado a su esposa, a sus hijos, ni uno. Pudo trabajar y pudo servir a Dios. Amén. Fuera y dentro de Dios. Por eso Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Y no quiere decir que te mates, todo aquel que pierda. ¿Por qué? Porque para el mundo, escúchame, para el mundo, estar aquí es perder tu vida. Una vez me dijeron: oye, ¿qué pasa si te mueres y no hay cielo? No hay Dios. Por lo menos yo disfruté la vida aquí. Hice lo que quería. Yo le dije: mira, yo muero en mi ley. Siempre yo digo: yo muero en mi ley. Si servir a Dios y amar a Dios es una locura, soy loco. Si servir a Dios y vivir en santidad e integridad para Dios, sin glorificar el nombre de Dios, es una tontería, entonces soy tonto. Pero muero en mi ley. No, porque muchos quieren a veces usar y contradecirte. ¿Para qué? Para que tú dudes de tu fe. Pero gracias a Dios, no es porque yo sea mejor que ustedes, gracias a Dios, siempre el Señor me ha sostenido. Siempre, todo tiempo, en toda crisis, en toda necesidad. Porque no creas que estar aquí es porque uno ¿no? Pasa y no ha sufrido, no ha pasado necesidad, escasez, hambre, problema, enfermedad. No, hermano. Todos tenemos un proceso. Y para estar aquí, donde Dios me ha permitido estar, hasta cuando Él me permite estar, es porque ha habido un proceso. Donde lo que yo te hablo no es simplemente letras o palabras o simplemente leer texto bíblico, sino tiene que ver con una vida que ha sido procesada por el Señor. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios entiende tu vivencia, entiende lo que tus esfuerzos, tus sueños, tus anhelos. Por eso que sobre eso Él te llama a servir. Amén. Así que sirve al Señor. Sirve con tu talento, con tu habilidad. Sirve al Señor. Dentro y fuera de Él. Hoy que te vas, sirve. No hagas las cosas de mala gana, no hagas las cosas renegando. No hagas las cosas por compromiso. Haz las cosas con amor. Haz las cosas de corazón. Haz las cosas con gozo, con alegría. Porque al Señor nuestro Dios servimos. Pastor, pero otro reniega. Ora por él. Ora por ella. Pero tú siempre sirve al Señor de todo tu corazón. Cierra tus ojos. Inclina tu rostro y donde estás. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Así como llamó a estos hombres para que trabajen en su viña, así también. Muchas veces hay gente que se pasa años en la iglesia, pasa años en un lugar, pero no experimenta todo lo que Dios tiene para bendecirnos, para llenarnos de su presencia. La pregunta es ¿por qué? Es que Dios no me toca a mí. No es que Dios no te toque. Es que a veces estamos tan ocupados
y no sabemos qué significa servir. Y a veces estás admirando y quieres ser como quisiera ser como esa mujer, como ese hombre de Dios. ¿Cómo quisiera servir a Dios como él, como ella? No tienes que servir como él y como ella, tienes que servir donde Dios te pone. Allí con esos hijos, con ese esposo, con esa esposa, con esa madre, con ese padre, con esos amigos, primos, con ese jefe, en ese lugar. Allí Dios te pone para que allí tú le sirvas. Porque te imaginas si todos servimos en el templo, ¿quién va a servir allá? Y si todos servimos allá, ¿quién va a servir en el templo? Dios nos pone estratégicamente. Pero lo importante, donde Dios te ponga, recuerda, tú no sirves, tú no trabajas para un hombre, tú le sirves a Dios. Por eso dice, todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos esta mañana, primeramente te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque cada parábola tiene un mensaje muy profundo, Señor. Y a la vez te pedimos perdón también, porque a veces hemos argumentado